Aritmética espiritual. En el Salmo 90, el versículo 12 dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sin duda alguna, el autor del Salmo fue un gran siervo de Dios que aprendió profundas lecciones espirituales a través del sufrimiento. Su contemplación sobre la fugacidad de la vida, el reconocimiento del sufrimiento como castigo del pecado y su oración en pro de la restauración del favor de Dios reflejan los sentimientos del gran legislador judío. A pesar de haber sido escrito hace muchos siglos, sus palabras siguen teniendo actualidad durante nuestro peregrinaje por el desierto de este mundo. Hablándonos de la caducidad humana y de la brevedad de la vida, el autor nos recuerda, tal como nos enseña San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. No en vano es este uno de los salmos preferidos para su lectura en los servicios fúnebres, cuando se devuelven los muertos a la madre tierra. Vamos a considerar brevemente quién debe enseñarnos, qué debe enseñarnos y para qué debe enseñarnos. Primero, ¿quién debe enseñarnos? El salmista, tras confesar que sólo Dios ha sido y sigue siendo el refugio de Israel, y reconocer que las aflicciones por las que pasan las personas son un justo castigo por sus prevaricaciones, implora la gracia y misericordia divinas para que les capacite a reflexionar sobre las lecciones que la brevedad de la vida les enseña, de forma que consigan actuar con sabiduría. Debemos acudir a Dios para que sea Él quien nos enseñe. El contar es un ejercicio que practican los niños en la clase de matemáticas. Pero para aprender a contar correctamente el número de nuestros días, nosotros e incluso los hombres más sabios necesitamos tener un maestro especial que nos instruya. Para aprender la aritmética espiritual no basta con un maestro ordinario, no es suficiente acudir a cualquier escuela, no basta con acercarnos al propio Moisés ni a los profetas, sino que es necesario acudir al propio Dios para recibir su instrucción divina. Es preciso que sea Él quien por medio de su Santo Espíritu nos dé un buen entendimiento para vivir correctamente en el mundo. Sólo cuando el propio Señor es nuestro Maestro, podemos obtener un verdadero y duradero provecho espiritual. Nuestra habilidad para considerar debidamente cómo debemos vivir el tiempo de nuestra breve existencia resulta insuficiente a causa de la perversión producida por el pecado, tanto en la mente como en el corazón. Conscientes de que carecemos de la sabiduría necesaria, podemos demandársela a Dios, seguros de que su ayuda no nos ha de faltar. Esto es lo que significaba David al decir: enséñame tu camino, oh Dios, y yo andaré en tu verdad. Salmo 86:11. Y esto es lo que nos recomienda la carta de Santiago, cuando en el capítulo 1, versículo 5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. También nosotros en el siglo XX, cuando tanto se habla y se escribe, cuando aparecen tantas ideas y teorías, cuando se alardea tanto de saber y cuando son tantos los que pretenden enseñar a los demás, debemos acudir al Maestro por excelencia, Cristo Jesús, Dios encarnado, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad
como leemos en Juan 18:37, que habló como jamás hombre alguno había hablado, como se nos dice en Juan 7:46, que tenía palabras de vida eterna, como leemos en Juan 6:68, y que se atrevió a afirmar: uno es vuestro Maestro, el Cristo, como leemos en Mateo 23:8. Él nos invita a acudir a Él para aprender. Venid a mí todos, aprended de mí. Se ha dicho que un maestro es aquel que tiene una doctrina que enseñar, que sabe comunicarla a los demás y que sabe dar respuestas apropiadas a cuantos le interrogan. Según los requisitos exigidos por esta definición, Cristo fue un verdadero maestro. Primero, tenía una doctrina que enseñar. Basta con leer el maravilloso Sermón de la Montaña, que es el compendio y resumen de toda su doctrina, para reconocer que Jesús tenía una excelente doctrina que enseñar sobre la forma de vivir en el mundo. Segundo, sabía comunicar sus enseñanzas. En el arte de enseñar no basta con saber, sino que es preciso saber transmitir a los demás lo que uno sabe. Hay personas que saben mucho, pero que fracasan como maestras al no saber transmitir a los otros sus conocimientos. Jesús fue un excelente maestro que supo exponer verdades profundas con palabras sencillas que todos pudieran entender. Y en lugar de disertaciones abstractas y filosóficas, usó siempre ejemplos de la vida diaria para aclarar sus enseñanzas. Y en tercer lugar, tenía respuestas adecuadas para cada caso. Junto con la sublimidad y profundidad de sus enseñanzas, junto con la sencillez y claridad con que las transmitió, Jesús tuvo siempre respuestas apropiadas y eficaces para las preguntas de sus interlocutores. Recordemos sus respuestas al tentador en el desierto, Lucas 4:3, a los discípulos de Juan que preguntaban sobre su mesianidad, Lucas 7:19, a las protestas de los fariseos por su trato con los publicanos, Lucas 5:31, por haber curado en el día de sábado, Lucas 6:5, por haber quebrantado las tradiciones antiguas, Mateo 15:1, o porque le aclamaban los niños, Mateo 21:15. Con qué facilidad dio solución a preguntas embarazosas, tales como sobre si había que pagar tributo al César o sobre quién es el prójimo. Además, Jesús fue un maestro que rubricó sus enseñanzas con su ejemplo. El famoso moralista español Séneca acostumbraba decir: elige por maestro a aquel a quien admires más por lo que en él vieres que por lo que escuchares de sus labios. A través de los siglos han aparecido muchos maestros tratando de enseñar la verdad, tales como Buda y Confucio, Lao Tse y Platón, Sócrates y Cicerón. También han surgido muchos pedagogos y moralistas mostrándonos un camino recto y verdadero. Sin embargo, ninguno se atrevió a decir que él era el camino que se había de seguir y la verdad que se había de aceptar, excepto Cristo Jesús. El carácter moral de un hombre que enseña física o química no afecta demasiado a sus enseñanzas. El que un profesor de geografía o de astronomía sea un hombre de conducta indeseable no afecta para que sus lecciones sean bien recibidas. Pero la cosa cambia cuando el profesor tiene que enseñar ética o moral. Poco éxito tendrá el adúltero que enseñe sobre la fidelidad conyugal, el avaro que enseñe a ser generosos, el orgulloso que quiera enseñar sobre la humildad, o el mentiroso que se esfuerce por enseñarnos la belleza de la sinceridad. La verdad moral no consiste solo en palabras,
sino que ha de ser confirmada con los hechos. Y es aquí donde los grandes hombres caen. Por eso la gente ya no se fía de los discursos y los sermones de los hombres. No obstante, hubo alguien que siempre fue delante con su ejemplo, que no sólo enseñó la verdad, sino que pudo decir lo que ningún otro pudo jamás decir: yo soy la verdad. Ese es Cristo Jesús, la personificación de Dios, el Maestro por excelencia, a quien, siguiendo el consejo del salmista, debemos acudir para que sea Él quien nos enseñe. Pensemos ahora en qué debe enseñarnos. El salmista nos aconseja acudir al Señor como a un Maestro divino para que nos enseñe a contar nuestros días de una manera sabia. No se trata de contar matemáticamente el número de nuestros días, sino moralmente, es decir, de tal manera que resulte útil y provechoso el hacerlo. Ya hemos mencionado que de todas las reglas matemáticas, el contar nuestros días resulta lo más difícil. Las personas acostumbran a contar sus rebaños y saben con exactitud el número de cabras y de ovejas que poseen. Acostumbran a contar sus entradas y salidas, sabiendo los beneficios exactos que les reportan sus negocios. Acostumbran a contar todas sus posesiones, conociendo con exactitud el número de billetes que poseen en los bancos. Pero, persuadidos de que el fin de sus días está aún muy lejano, no se deciden a contar el número de sus días. ¿Cómo podemos decir que estamos contando correctamente el número de nuestros días? Primero, viviendo bajo la idea constante de la brevedad e incertidumbre de la vida. Esto nos ayudará a no hacer falsos cálculos como el rico necio que confiaba en que tenía muchos años por delante cuando solo le quedaba una noche. Lucas 12, del 13 al 21. Los mortales tendemos a olvidarnos de que hemos de morir, pero como dijera Agustín de Hipona, no hemos aprendido a contar nuestros días correctamente hasta que no consideramos cada día como si fuera el último que vamos a vivir. La mejor manera de ver la incertidumbre y la brevedad de la vida consiste en visitar un cementerio y comprobar mediante la lectura de las inscripciones en las lápidas que la muerte no hace acepción de personas. Allí se encuentran ricos y pobres, sabios e ignorantes, jóvenes y viejos. El salmista habla de la longitud de la vida como de días, no de años, ni de meses, ni siquiera de semanas. En segundo lugar, podemos contar sabiamente nuestros días cumpliendo eficazmente nuestras obligaciones y responsabilidades. Si pensamos seriamente que cada una de nuestras acciones tiene su repercusión en el futuro y que cada cosa tiene sus consecuencias eternas, valoraremos mejor el tiempo que está a nuestro alcance. El contar correctamente nuestros días equivale a aprovechar sabiamente nuestro tiempo, arrepintiéndonos si lo hemos malgastado en el pasado, utilizándolo diligentemente en el presente y no posponiendo para el futuro nuestras obligaciones y tareas importantes, ya que no sabemos el tiempo de que disponemos. Un administrador fiel puede rendir cuentas en cualquier momento sin necesidad de tiempo para prepararse. Cuando las personas son fieles en la administración de su tiempo, están contando correctamente el número de sus días y puede decirse que su vida no queda inacabada. Sir Thomas Smith, secretario de la reina Isabel I, decía unos meses antes de su muerte que su vida se había gastado en vano
y que era una lástima que los hombres no supieran para qué fin habían venido a este mundo hasta que estaban a punto de salir de él. En tercer lugar, contaremos sabiamente el número de nuestros días, dando a las cosas su verdadero valor, lo que sólo se consigue cuando son juzgadas a la luz de la eternidad. Si pensamos seriamente en la transitoriedad de la vida, nuestro corazón se sentirá más inclinado a pensar en lo que es eterno y no tanto en las cosas pasajeras. Con este pensamiento en mente nos daremos cuenta de que no vale la pena estar excesivamente apegados a las riquezas, amistades, gloria y bienestar humanos. Estas cosas que tanto nos preocupan, interesan y absorben, no podrán satisfacernos al pensar que sólo pueden durarnos un breve período de tiempo. Podría regocijarse mucho el prisionero que, conociendo su sentencia de muerte, supiera que le habían legado una gran fortuna. ¿Se afanarían tanto por los bienes de este mundo las personas si pensaran seriamente que el período de disfrutarlos es tan corto? De idéntica manera, tampoco resultarían tan pesadas y angustiosas las tristezas y adversidades de la vida si las personas pensaran más en lo poco que van a durar. Este pensamiento estimulaba a los mártires cuando preveían los sufrimientos y la muerte que les amenazaba. De aquí que quien enumera correctamente sus días, vive sobre el mundo, es independiente del mismo y se halla libre de su terrible tiranía. ¿Cuándo debemos contar así nuestros días? Aunque esto debe hacerse en todo tiempo, hay ciertas fechas que se prestan más a ello. Sabemos que en la vida de las personas hay ciertas fechas claves que hacen que el tiempo adquiera para ellas la forma de ciclo redondo que se repite, como ocurre con los cumpleaños, aniversarios, etc., y que estimulan a contar sus días. Una fecha especial que nos estimula a todos a recapacitar y a contar el número de nuestros días es el final de cada año. Nuestro recuento será o no provechoso de acuerdo con la manera en que lo realicemos. Por ello, el salmista nos sugiere que acudamos al Señor, pidiéndole que sea Él quien nos enseñe a contar bien nuestros días. Y por último, ¿para qué debe enseñarnos? La razón por la que el salmista nos recomienda acudir al Señor, pidiéndole que nos dé el discernimiento preciso para saber contar nuestros días, es para que podamos traer al corazón sabiduría. O como dice la versión revisada en lengua inglesa, para que podamos conseguir un corazón de sabiduría. Por sabiduría se entiende la habilidad de aplicar a la vida práctica los conocimientos adquiridos. La verdadera sabiduría es aquella que nos enseña a usar las experiencias de la vida terrenal como preparación para la vida eterna. La que nos enseña que este mundo es una escuela de aprendizaje para la eternidad y que por lo mismo es una locura malgastar y desperdiciar el tiempo. Con frecuencia censuramos a los niños que desperdician sus años escolares. Pero ¿cuántas personas desperdician las oportunidades que tienen en esta escuela de la vida terrena para prepararse para la vida real que les espera cuando se acabe la actual? A los niños que no quieren aprender les decimos: la época escolar no se tiene dos veces. Lo mismo deberíamos decir a las personas que espiritualmente desaprovechan los años de su vida. Puesto que, como dijera Agustín, nuestro corazón ha sido creado para Dios y está inquieto e insatisfecho hasta descansar en Dios,
La verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra dependencia de Dios y en buscar nuestra comunión con Él. Por ello podemos decir que no estamos empleando esta vida correctamente hasta que no hayamos sometido nuestra voluntad y entregado nuestro corazón a Dios, para que por su maravillosa gracia pueda limpiarnos, guardarnos, santificarnos y usarnos para sí mismo. Sólo entonces habremos traído al corazón sabiduría. La forma de conseguir esa valiosa y verdadera sabiduría, que es divina y no humana, que es moral y no mental, que es práctica y no teórica, que es experimental y no especulativa, es buscarla de todo corazón. Alguien ha dicho que la sabiduría es como una hija de Dios que Él concede a quienes la aman y buscan de corazón. El salmista desea que la sabiduría se aplique a las personas de forma que nos resulte más beneficiosa. Por ello ruega que la traigamos no a nuestros oídos como el que se limita a escuchar sermones, ni a nuestras lenguas como el que se limita a hablar de religión, sino a nuestro corazón, considerado como la sede de todos nuestros afectos. Si el corazón posee sabiduría, ésta será aplicada a la lengua y al oído, pues como dijera el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Identifiquémonos con el sentir del salmista y como él consolémonos pensando en la eternidad de nuestro Dios, de la que Él desea hacernos partícipes. Humillémonos ante Él considerando nuestra fragilidad humana. Sometámonos humildemente a la justicia divina cuando nos castiga por nuestros pecados y rebeliones. Supliquémosle fervientemente que aparte de nosotros su ira, para poder experimentar de nuevo el gozo de su favor, y sobre todo imploremos su gracia y misericordia divinas para llegar a comprender que sin Él nuestra vida pierde su razón de ser. Estimulados por el sabio consejo del salmista, acudamos al Maestro por excelencia, Cristo Jesús, suplicándole que nos enseñe a contar nuestros días de tal manera que vivamos cristianamente. Escuchemos con atención cuanto Él nos dice en su palabra, que debe ser la única norma de fe y conducta que nos dirija en la vida, y busquemos de corazón el reino de Dios y su justicia, sabiendo que el resto se nos dará por añadidura. Sólo así habremos aprendido a contar bien nuestros días y habremos traído al corazón la verdadera sabiduría.